La tecnología nos promete un futuro más justo, más eficiente. Pero, ¿qué pasa si, en lugar de eso, está construyendo una especie de prisión digital para la gente más vulnerable? Hoy vamos a analizar Automatizando la desigualdad, de Virginia Eubanks, para ver qué hay de cierto en esto. Para entender los sistemas de alta tecnología que hoy en día gestionan la pobreza, no hay que empezar por el código, sino por los ladrillos. Tenemos que viajar en el tiempo, a los antiguos asilos de pobres. Porque aunque no lo parezca, la ideología que levantó esos muros es el mismo fantasma que hoy vive dentro de nuestras máquinas. A ver, suena como un salto gigantesco, ¿no? ¿Cómo conectamos un edificio del siglo XIX con un algoritmo del XXI? Pues como vamos a ver, los asilos de pobres físicos y los asilos de pobres digitales de hoy comparten, sorprendentemente, el mismo ADN ideológico. Ok, vamos a meternos de lleno en esa base histórica. Un asilo de pobres no era solo un lugar para dormir. No, era una herramienta diseñada con una tarea muy específica en mente: clasificar, controlar y, muy a menudo, castigar a la gente más necesitada. La idea central de estos lugares era que la pobreza no era un problema económico, sino un defecto de carácter, una falla moral. Y por lo tanto, la solución no era dar apoyo, sino imponer disciplina y trabajo forzado para, según ellos, corregir a la gente. Y esta forma de pensar llevó a una división moral que es clave para todo. Reformadores como Josiah Quincy separaron a la gente en dos grupos: los pobres merecedores, o sea, ancianos, enfermos, y los no merecedores, la gente sana que, según ellos, simplemente eran flojos. Esta distinción es, de verdad, la raíz de todo. Y esta idea se puso todavía más dura con el auge de la llamada caridad científica. Este movimiento creía que se podía gestionar a los pobres según su supuesto valor genético. O sea, se metió hasta los huesos la idea de que ayudar a los indignos solo iba a provocar que tuvieran más hijos y se reprodujera su linaje inferior, así de crudo. Pero bueno, esta ideología no se quedó en el pasado para nada. Dio un brinco al siglo XX y se fue preparando para la era digital. Y fue la lucha por los derechos civiles la que provocó un cambio radical, aunque, como veremos, fue solo por un tiempo. Entre los 60 y los 70, el movimiento por los derechos de bienestar consiguió unas victorias legales que de verdad fueron monumentales. Estos fallos sentaron un precedente que era revolucionario: que la gente que recibe ayuda pública no renuncia a sus derechos constitucionales. Pero claro, este avance provocó una reacción muy fuerte. Figuras políticas importantes como el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, se lanzaron contra el sistema, diciendo que era una enfermedad llena de tramposos y que solo fomentaba la dependencia. Y la gran solución que propusieron fue tecnológica. En lugar de trabajadores sociales, se iba a poner un sistema informático centralizado. El objetivo, dicho así abiertamente, no era ayudar a más gente, era reducir el fraude y la ineligibilidad. Este fue, básicamente, uno de los primeros asilos de pobres digitales. ¿Y cuál fue el resultado de esta nueva era tecnológica? Pues miren, los números hablan solos. Después de que se implementaron estas herramientas por todo el país, la proporción de personas pobres que recibían ayuda se desplomó. El sistema funcionó a la perfección, sí, pero no para ayudar, sino para recortar las listas. Y todo esto nos lleva a un caso de estudio que es, un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando esta idea de automatización se lleva hasta sus últimas consecuencias, lo que sucedió en Indiana. El Estado firmó un contrato multimillonario para modernizar su sistema de bienestar. La promesa sonaba increíble: más eficiencia, mejor servicio al cliente y, claro, un ahorro para los contribuyentes. Así que los trabajadores sociales fueron reemplazados por call centers y un sistema totalmente automatizado. ¿Y qué pasó? Casi de inmediato, el sistema empezó a colapsar. La gente enviaba por fax documentos súper importantes, como actas de nacimiento o recibos de pago, a un centro, y miles de esos documentos simplemente se perdían. Como si se los tragara un agujero negro, nunca llegaban a sus expedientes. A veces, un solo número puede contar una historia de terror. En el nuevo sistema de Indiana, los problemas no fueron pequeños, crecieron de una forma exponencial. ¿Qué tanto? Esto: 2.473%. Pero, ¿qué significa este número tan brutal? Bueno, pues ese fue el aumento en el porcentaje de documentos no indexados, o sea, perdidos, en poco más de un año. Y aquí viene la consecuencia devastadora. Con que faltara un solo papel, muchas veces por un error del propio sistema, era suficiente para negarle a alguien el acceso a comida, a atención médica o a una vivienda. La historia de Omega Young nos muestra el costo humano de estos errores. El sistema automatizado le canceló sus beneficios. Sin poder pagar sus medicinas ni el transporte para ir al médico, su salud se fue deteriorando rapidísimo. Murió el 1 de marzo de 2009.
Y la ironía más cruel es que, justo al día siguiente, su apelación fue aceptada y sus beneficios restaurados. Ahora, sería fácil pensar que lo de Indiana fue un caso aislado, un error único, pero no. Es parte de una tendencia que se ve en todo el país donde los datos y los algoritmos se usan para gestionar, vigilar y hasta predecir el comportamiento de la gente en situación de pobreza. Pensemos en Los Ángeles, por ejemplo. Ahí, un sistema de datos clasifica a las personas sin hogar para decidir quién recibe vivienda primero. Y aunque se basa en una filosofía que suena muy bien, la de vivienda primero, en la práctica el algoritmo crea una nueva jerarquía de quién merece y quién no. Ya no es un juicio moral, sino un juicio de datos, pero el resultado es el mismo. Muchísima gente se queda esperando para siempre. O vámonos a Pensilvania. Allá, un algoritmo predictivo analiza datos de docenas de agencias públicas, cárceles, escuelas, servicios de salud mental, todo para asignarle una puntuación de riesgo a los niños. Si una familia saca una puntuación alta, eso puede activar una investigación de protección infantil, aunque nadie haya reportado nada. Entonces, si juntamos todos estos ejemplos, ¿qué es exactamente el asilo de pobres digital? Pues es esta red gigantesca e interconectada de bases de datos, algoritmos y sistemas automatizados. En lugar de muros de ladrillo, usa barreras digitales. Y su objetivo principal no es acabar con la pobreza, sino gestionarla de la forma más eficiente y barata posible, casi siempre a costa de los derechos y la humanidad de las personas. Sus características son muy claras. Primero, el contacto humano se reduce al mínimo. Segundo, la eficiencia, medida en qué tan rápido se cierra un caso, se valora más que si la decisión fue correcta. Y al final, estos sistemas funcionan como una especie de filtro digital, haciendo que el proceso para pedir ayuda sea tan frustrante y complicado que muchísimos simplemente se rinden. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una especie de prueba de fuego para cualquier tecnología nueva que se diseñe para los servicios sociales. Primero, ¿esta herramienta le da a la gente más control sobre su propia vida? Y segundo, la pregunta del millón. Si este mismo sistema de vigilancia, de clasificación y de juicio automatizado se aplicara a la clase media, ¿lo aceptaríamos? Si la respuesta a cualquiera de estas dos preguntas es no, entonces tenemos que cuestionarnos muy seriamente por qué lo consideramos aceptable para los demás.